Ezequiel 43, 6 al 12, el título de este sermón es La gloria de Dios exige santidad. Y yo les quiero preguntar si pueden pensar en algo más trágico que una iglesia vacía. Y creo que sí, es una iglesia llena donde Dios no está. Cuando Dios se va, todo lo demás pierde sentido. Israel lo experimentó de primera mano. En medio de sus ritos, de sus sacrificios, de sus oblaciones y sus muros sagrados, Dios se levantó, tomó sus cosas y se fue. Y la pregunta es ¿por qué? Porque su pueblo había convertido su adoración en algo corrupto, en algo sin santidad. De hecho, lo mezclaron todo. El culto con el pecado, el templo, los sacerdotes con la codicia. Así que Dios los entregó al exilio y con eso su gloria abandonó el templo, como lo vimos en Ezequiel 10 y 11. Y hoy veremos a través de este texto que la restauración de la adoración comienza cuando Dios restaura su altar. Pero antes de su altar, Él exige que todo lo demás se ordene bajo su gloria. Dios no pide una iglesia más creativa, Dios no pide una iglesia más actualizada, sino más consagrada y más obediente. Si decimos que Dios está aquí, ¿ustedes creen que Dios está aquí? Si decimos que Dios está aquí, entonces debemos preguntarnos si lo que hacemos puede sostener el peso de su gloria sin consumirnos. Y ahora, ante este peso y ante esta gloria que vuelve, la pregunta no es simplemente si queremos a Dios entre nosotros, porque todo el mundo quiere a Dios en su vida. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a vivir a la altura de su presencia. Porque cuando Dios regresa a su templo no lo hace para acoplarse al pueblo, sino para cambiarlo, para santificarlo. Y eso comienza, como veremos en los primeros versos, con una voz desde su trono y un llamado innegociable a la santidad. Vivimos en una época donde muchos quieren a un Dios cercano, pero nadie quiere un Dios santo. Un Dios que bendiga, pero no un Dios que moleste. Queremos su gloria, su favor, su protección, pero yo les pregunto si queremos su santidad. El problema no es que Dios se haya alejado de su pueblo, sino su pueblo se ha alejado de Dios. El problema no es que Dios haya retirado su presencia de su pueblo. El problema es que de su pueblo ha aprendido a vivir sin su presencia, sin temblar ante su santidad. Hemos trivializado el culto, hemos negociado los principios, hemos tolerado ídolos en nuestro corazón y luego nos preguntamos por qué no sentimos la gloria de Dios. En Ezequiel, la gloria de Dios había abandonado el templo por causa del pecado. De hecho, ese es el primer capítulo. Ezequiel está deportado en Babilonia y el Señor se retira de su templo y llega con él a Babilonia. Y ahora en el capítulo 43, los primeros versículos, una vez que el templo esté reconstruido, regresa la gloria de Dios, pero no lo hace sin condiciones. Dios vuelve para habitar, sí, pero exige algo, exige santidad. La gloria de Dios no es una emoción, no es un espectáculo, no se puede fabricar, es el peso real de su presencia santa. Y cuando esa gloria se manifiesta, o el pecado huye, o el pecador cae. La pregunta es, ¿estamos listos para que Dios habite entre nosotros? ¿O seguiremos ofendiéndole incluso dentro de su casa, la iglesia del Dios vivo? Entonces, antes de clamar por su presencia, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a rendirle todo. Porque donde Dios mora, no puede haber impurezas. Y en este pasaje lo primero que vemos es que la gloria de Dios regresa, no como un adorno, sino como el rey que exige reverencia. Es ahí donde iniciamos versículos 6 y 7. Y oí, dice Ezequiel, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí.
Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Hemos terminado junto con Ezequiel el recorrido por el nuevo templo. ¿Se recuerdan que este templo, el templo de Salomón, ha sido destruido? Y han pasado más o menos 12 años desde la destrucción del templo, 14 años desde la destrucción del templo. Y ellos siguen con el anhelo de regresar a Israel. Ellos estaban exiliados en Babilonia. Y el Señor le da una visión a Ezequiel, en el cual lo pone en un monte alto. Si quieren pueden ojear el capítulo 40. Lo pone en un monte alto y le dice, mira esa ciudad. Esa ciudad será el nuevo templo. Grande, cuadrada. Ese es el nuevo templo que esperaba Ezequiel. Y empieza el recorrido, y es ahí donde nos tardamos por lo menos 4 capítulos, ¿no? 40, 41, 42 y parte del 43. Viendo detalle a detalle cuáles eran las nuevas disposiciones para los nuevos lugares de la adoración del Señor. Este templo era un megacomplejo cuadrado, detallado hasta el último rincón. El Señor encomendó a un hombre, dice, era un hombre de aspecto de bronce, con un cordel de lino que servía para medir cada una de las piezas de ese templo, y debía decirle a Ezequiel, esto mide, esto mide, esto mide y esto mide. Y al terminar las medidas y al terminar el recorrido de los muros, de las puertas del atrio exterior, del atrio interior, del templo, el lugar santo, el lugar santísimo, los cuartos alrededor, del cuarto de atrás, después de haber visto todo eso, el Señor regresa para habitar este templo. Solo quiero recordarles que este templo son solamente medidas, no es el nuevo templo, es lo que se espera. En este punto, hay una persona que se posa en el lugar de Dios y llama a Ezequiel. Y el hombre que le acompañaba estaba ahí con Ezequiel. El que estaba en el templo lo llamó como que Dios llamara. Es Dios quien lo está llamando, y Dios le dice, hijo de hombre, ven, así como Dios le dice normalmente a Ezequiel. Este templo es la morada definitiva de Dios nuevamente. Este templo no será más profanado ni con fornicaciones ni con idolatría. Pero ¿en qué sentido no será profanado otra vez? Acompáñeme a la lectura, versículos 7 al 9. Y me dijo, este es el lugar, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Dios acusa en general a Israel de haber mezclado lo santo y lo profano. La expresión que han llevado los muertos y el umbral, dice su umbral junto a mi umbral, indica que los israelitas habían colocado ídolos o construcciones de ídolos dentro del templo o junto al templo. Pusieron sus umbrales. Un umbral es una entrada, ¿verdad? Pusieron los umbrales de sus templos, y si ustedes recuerdan, y lo leímos la vez pasada, en la primera visión que tuvo Ezequiel acerca del templo, la primera visión era de un templo profanado. Ya habíamos hecho un recorrido con el templo, no sé si lo recuerdo, pero ese recorrido sí fue en el templo de Salomón, y Ezequiel fue y vio que había una estatua, y vio que había pintadas reptiles, y vio que estaban adorando al sol, y el Señor le muestra toda la idolatría que había en el templo de Salomón. Eso es lo que habían hecho. Habían puesto el umbral junto al umbral, el lugar de adoración de los ídolos junto al lugar de adoración del Señor. Y también dice que ellos habían hecho una pared en medio. La idea aquí es irónica y trágica. Había una separación física, pero no había una separación espiritual.
A pesar de que aparentemente Dios estaba en el templo, su presencia estaba ofendida porque lo santo y lo abominable estaban bajo el mismo techo. Sin embargo, viene un llamado al arrepentimiento. Israel tiene que echar lejos su fornicación y su idolatría. Le dice, echen fuera todo eso. Los cuerpos muertos de sus reyes, es decir, los reyes de Judá. Muchos de los reyes de Judá eran idólatras y habían sido enterrados demasiado cerca del templo, violando la pureza que Dios exige para su santuario. Incluso practicaban ritos funerarios idolátricos en honor como si fueran otro tipo de templos. Esas tumbas terminaban siendo también otro tipo de templos de idolatría. Por eso deben entender que en lugar de honrar a Dios, convirtieron el templo en un mausoleo contaminado, mezclando el poder político, el culto humano, la muerte, justo donde debía reinar la gloria de Dios. Y Dios dice, ya no más, basta. Si quieren que yo vuelva a habitar en medio de ustedes, deben sacar lo muerto. Saquen los reyes, los que están ahí enterrados. Todo lo impuro, todos esos templos, sáquenlos, límpielos. Todo lo que glorifica al hombre en lugar de a mí. En su propio viaje debemos pararnos con Ezequiel y detenernos. Cuando Dios volvió a hablar desde ese templo, no lo hizo para aplaudir estructuras ni para emocionar a los nostálgicos acerca del antiguo templo. Habló para recordar por qué se había ido, por qué estaba el primer templo destruido en primer lugar, porque su pueblo contaminó su nombre y puso lo suyo al nivel de él. Hoy muchos quieren la gloria de Dios, pero sin romper los umbrales de pecado que han construido junto al de él. Es decir, tienen en su corazón el templo del Señor y a la par de su corazón tienen el templo a sus ídolos. Así somos nosotros. Queremos su presencia sin separar lo santo de lo profano. Queremos que Él abunde en nuestros corazones, pero no queremos limpiar nuestra casa de los ídolos, ni los restos del orgullo que aún gobierna en nuestras vidas. Y Dios nos dice con claridad, arrojen esas cosas y entonces habitaré entre ustedes para siempre. Esa es la condición. La presencia de Dios no se encuentra donde hay indiferencia o apariencias de religiosidad. Viene donde hay quebrantamiento y hay una vida puesta en el altar del sacrificio del Señor. Y por eso después de hablar, Dios nos lleva allí mismo al altar. Porque el verdadero culto no empieza con la música ni con las reuniones, sino con la salvación del Señor. Versículo 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y miran el diseño de ella. ¿Qué casa? Le dice el Señor a Ezequiel, muéstrales esta casa, es decir, muéstrales este templo. ¿Qué templo? El templo que acabamos de leer, del capítulo 40 al capítulo 43. Y ojo, hermanos, Ezequiel era muy creativo. No sé si recuerdan todas las profecías de Ezequiel, pero habían cosas que él tenía que hacer. Él una vez tuvo que romper la pared de su casa y sacar sus maletas y sacarlas por el hoyo para que la gente lo mirara salir de ahí. No sé si recuerdan esa profecía. Porque le dice, esta es la profecía. No digas nada. Agarra tus cosas, abre el hoyo y saca tus cosas. O cuando hizo un modelo de la ciudad de Jerusalén y puso un caso y tampoco tenía que decir nada, solamente era la ciudad de juguete contra él. O la ocasión donde debía comer estiércol, maíz de estiércol, con estiércol. O cuando se tenía que poner de un lado durante un año y medio, acostado de un lado y medio, pues de un año y medio, y después otros meses del otro lado. ¿Se recuerdan de esas profecías? Ezequiel era muy creativo. Y no por Ezequiel, sino que el Señor le dice a Ezequiel que lo ilustre con su vida. Y ahora el Señor le dice a Ezequiel, no que tiene que dibujar la ciudad de Jerusalén. Esa ya la tuvo que dibujar una vez. Ahora lo que le dice el Señor es que le tiene que decir las instrucciones. Alejandra y yo hablábamos esta semana y me dice, ¿no hubiera sido más fácil que la dibujara para Israel? Y yo le dije que creía que sí era más fácil. Pero esa no era la instrucción de Dios. De hecho, Ezequiel ya tuvo que dibujar una vez Jerusalén.
No sé si recuerdan, ya la tuvo que dibujar. Y ahora tenemos que él tiene que decirles con su boca cómo era ese templo. Debes mostrarle a la casa de Israel, pero no sin ningún propósito, no para que se aburrieran. Y esto se lo digo también a ustedes, hermanos. Nosotros, o yo prediqué 40 al 43, no para que se aburrieran, o para yo parecer más inteligente, de saber mucho, cualquier otra razón que alguien pueda haber pensado. Vean lo que dice el versículo 10 del 43. Tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa. Avergüéncense de sus pecados y miran el diseño de ella. Esto debería de tenernos en seco, porque ellos ya habían escuchado al profeta de muchas cosas. Ellos ya habían visto el templo de Salomón, habían visto sus medidas, su color, su grandeza, su belleza, pero aún les quedaba algo. El templo de Salomón no había comunicado algo importante que este templo sí les debía comunicar a ellos y a ustedes. No habían sentido vergüenza de su pecado. Ellos debían escuchar cómo era el templo y sentirse avergonzados de su pecado. ¿No es eso lo que ocurre hoy? Escuchamos la palabra semana tras semana, aprendemos de Dios, admiramos el orden, podemos decir incluso, qué interesante, qué profundo, qué entretenido, qué aburrido en el peor de los casos. Pero no nos quebrantamos. Y eso es peligrosísimo, porque cuando la exposición a la santidad de Dios no produce arrepentimiento, nuestro corazón no está siendo edificado, sino endurecido. La falta de quebranto no es algo pequeño, es una rebelión disfrazada de conocimiento. Dios no nos da su revelación para entretenernos, ni siquiera para alimentar nuestra curiosidad acerca de qué será en el fin de los tiempos. Esta profecía tiene el fin explícito de humillarnos. Las medidas del nuevo templo tienen el propósito de humillarnos, para que caigamos de rodilla y reconozcamos, no soy digno de entrar a una casa tan perfecta. Si eso no sucede, el problema no está en el templo, ni en el texto, ni en Ezequiel, está en el corazón de quien escucha. Y Dios dice, yo no voy a habitar allí si esto no pasa primero. Esa es la condición. El Señor regresa a su templo y dice, escuchen, pero primero, antes de colocar la primera piedra siquiera, necesito que ustedes se humillen. Qué chiste, hermanos. Si no, ¿para qué destruyó el primer templo? Versículo 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Dios le dice a Ezequiel que si el pueblo se avergüenza de sus pecados, entonces tienen el derecho a tener la claridad de cuál es el diseño del templo, su forma, su salida, sus entradas, todas sus leyes. La idea es que la revelación es completa solamente para los quebrantados, no para los curiosos. Solo quien se humilla delante de Dios está listo para obedecerle. Notemos cuántas veces se repite las formas, descripciones, leyes, reglas. Todo este detalle apunta a una sola cosa. Dios no deja nada
al azar en su adoración. Y si su pueblo no debe hacer nada, y su pueblo no debe hacer nada a su manera. Por eso la descripción del templo no es para los curiosos, sino para los que obedecen. Ezequiel debe poner todos estos planos delante de los oídos del pueblo para que no tengan excusa y para que puedan obedecerle al pie de la letra. La orden de poner estos mandamientos por obra, como dice acá, nos da la impresión efectivamente que los israelitas deben construir este templo. Esto se deduce lógicamente en unos versículos, lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Pero no debemos perder de vista que el funcionamiento del templo se encuentra en una misma ley santísima. Esta ley está en la cumbre del monte, dice el versículo 12, como la ley que Dios dio a Moisés en la cumbre del Sinaí. Toda la casa, desde el patio exterior hasta el interior, desde los muros hasta el lugar santísimo, es la forma en el que el Señor muestra su santidad. Esta ley es el estándar es el estándar divino de pureza moral y espiritual. Así como Moisés recibió las tablas grabadas por el dedo de Dios, este templo se rige por una norma inquebrantable que marca la diferencia entre lo santo y lo profano. No podemos acercarnos a Dios ni habitar en su presencia si no vivimos bajo una ley de santidad. Y esto no es una carga, es el camino hacia la verdadera vida y comunión con Él. Hermanos, vamos a terminar nuestra reflexión en este texto, porque es importante que antes que avancemos entendiendo cuál es el nuevo templo, nosotros seamos preparados en nuestros corazones para entender la santidad del nuevo templo. No podemos pretender disfrutar de su presencia mientras alimentamos el pecado y la indiferencia en nuestro corazón. El Dios que regresó a habitar el templo de Ezequiel hoy quiere habitar en nuestras vidas, pero bajo la misma condición, un pueblo apartado, limpio, consagrado. Después de confrontarnos con esta realidad de que la gloria de Dios exige santidad, es inevitable preguntarnos, ¿cómo puede un Dios tan santo habitar con un pueblo tan pecador? Pensemos en Israel. Israel no cambió sustancialmente. Era casi el mismo Israel que había sido exiliado. Y nosotros, al ver nuestros pecados con los pecados de Israel, no somos tan diferentes. ¿Cuál piensan que fue la reacción de Israel a escuchar los planos del nuevo templo? Puede ser que algunos hayan pensado en qué iban a construir. Puede ser que otros hayan mostrado indiferencia. Puede ser que otros hayan mostrado disgusto. No somos tan diferentes. ¿Cómo puede un Dios tan santo habitar con un pueblo tan pecador como nosotros? La respuesta está en la persona de Jesucristo, que vino para reconciliarnos con Dios y ser el templo perfecto, donde la gloria divina descansa plenamente. En Él, en Jesucristo, la santidad de Dios y la humanidad caída se encuentran, y gracias a su obra podemos acercarnos al Dios Santo. La plenitud de la gloria de Dios que retorna al templo de Ezequiel es una sombra y un anuncio del cumplimiento de Cristo Jesús. Él es el verdadero templo que fue derribado y levantado para que la deidad habitara también en nosotros. Cristo asumió nuestra carne y moró entre nosotros para que la santidad de Dios ya no fuera inaccesible. Él cumplió perfectamente la ley santísima del monte Sinaí y nos llama hoy a ser templos vivos del Espíritu. Por medio de su obra redentora podemos acercarnos a Dios sin temor, transformados en un pueblo santo y preparado. Pero si hay algo que este pasaje nos recuerda, es que ninguno puede alcanzar esta santidad en sus propias fuerzas. La ley de Dios exige pureza absoluta y todos hemos fallado. Por eso el Evangelio es la buena noticia
que Cristo tomó sobre sí nuestro pecado, pagando la condena que merecíamos y ofreciéndonos el don del perdón. Al recibirlo por la fe, somos limpiados y capacitados por el Espíritu para vivir apartados para Dios. Así la gloria de Dios no es una demanda imposible para nosotros, sino un llamado a la gracia. ¿Cómo podemos entonces vivir esta santidad que Dios exige? Como dice nuestro texto, primero debemos reconocer nuestra condición pecaminosa y humillarnos a Dios, ante Dios en arrepentimiento. Segundo, debemos someternos a la condición que Él nos da, que Él nos transforme. Debemos huir de todo aquello que profana nuestro corazón. Hermano, ¿cuáles son los ídolos de tu corazón? Mentiras, orgullo, impurezas. ¿Qué tipo de idolatría estás albergando que no puede convivir con el Señor? Que en una verdadera oración puedas entregarle al Señor todo aquello que se aleja de su presencia. Si ya estás en Cristo, déjame decirte que la santidad es un proceso que requiere una decisión y perseverancia. Dios ha regresado a morar en medio de su pueblo, pero esa presencia de Dios no puede coexistir con la impureza. De la misma manera que queremos experimentar la gloria de Dios en nuestra vida, debemos tomar en serio la llamada a la santidad que Él establece aquí. Apartar todo lo que contamina nuestro corazón y nuestras acciones. Así como el templo debía ser santo y limpio, nosotros también debemos cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra mente, para que no alberguemos ningún tipo de pecado ni prácticas que ofendan a Dios. Esto implica, hermanos, un examen sincero y una separación decisiva de aquello que profana la presencia del Señor en nuestra vida. Porque solo en un ambiente santo Él puede manifestar su gloria plenamente. La gloria de Dios exige santidad porque Él es santo. No podemos esperar la bendición y la presencia de Dios si no vivimos apartados para Él. Hoy, hermanos, Dios nos confronta con este mismo llamado. Porque el Señor no solo quiere habitar nuestras iglesias, quiere estar en nuestro corazón. Que no sea una presencia ocasional, que podamos vivirlo como la presencia que es permanente en nuestra vida. Que podamos decir como Ezequiel, que en medio de nuestro pueblo habita la gloria de Dios. Y que esta verdad nos lleve a tener una vida transformada en santidad y con gozo eterno. Amén. Oh Señor, al meditar en la demanda que haces de nuestras vidas, ayúdanos a pensar en la grandeza del templo que has ordenado construir, pero que sabemos que en Cristo Jesús ha sido levantado y destruido para nosotros. Porque hoy, Señor, nosotros somos tu templo. Pero ayúdanos, Señor, a no engañarnos, creyendo que si no tenemos fe en ti, podemos ser parte de esta realidad. Yo te ruego, Señor, si hay alguien aquí que no ha depositado su fe en ti como su único Salvador, pueda, Señor, abrir los ojos de su entendimiento para que reconozca todos los pecados con los que te ha ofendido y tenga el privilegio de ser llamado hoy casa de Dios. Y para nosotros, para los que estamos seguros en Cristo y que ya hemos entregado nuestra vida al Divino Salvador, te pedimos, Señor, que nos recuerdes que somos templo y morada perpetua del Espíritu, y que no hay nada que nos separe de tu presencia. Sin embargo, recuérdanos, Señor, como una advertencia solemne, que si somos persistentes en pecar, la experiencia de la presencia tuya en nuestra vida irá decayendo y nuestro espíritu se secará, nuestros huesos se secarán. Ayúdanos, Señor,
no solo a estar seguros en nuestro entendimiento de que tu Espíritu es la garantía de nuestra salvación, sino también, Señor, a abundar en tu Espíritu, que seamos dignos templos de tu presencia. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nos has comprado este privilegio. Pero no nos queremos ir, Señor, sin la aceptación profunda de esta demanda que haces, que debemos, Señor, separar lo profano de lo santo. Ayúdanos a tomar en serio nuestros pecados y sacarlos de nuestra vida, quitarlos y eliminarlos de raíz, para que podamos experimentar, Señor, la presencia que ya has hecho segura en nuestra vida en Cristo Jesús. En Él te lo pedimos. Amén.